Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al Dios de cada día. Hoy desarrollo la reflexión en base al conocido milagro del paralítico, según el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Vamos a escuchar en primer lugar la palabra. Un día Jesús estaba enseñando. Estaban presentes unos fariseos y unos maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Jesús hacía curaciones con el poder de Dios. En esto llegan unos hombres trayendo una camilla a un paralítico. Querían entrar en la casa y ponerlo delante de Jesús. No encontrando por dónde meterlo, porque había mucha gente, subieron a la terraza, lo bajaron por el techo en la camilla y lo pusieron en medio de todos delante de Jesús. Él, al ver su fe, dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los maestros de la ley y los fariseos se dijeron: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Tú levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa». Inmediatamente se levantó delante de todos, se cargó la camilla en que había estado tendido y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron sobrecogidos y glorificaron a Dios. Llenos de temor decían: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Vamos a visualizar la escena, a imaginarla. Jesús estaba enseñando. Podemos imaginarnos a Jesús enseñando a las multitudes. Su rostro, su sonrisa, sus ojos, sus gestos. Nos dice el texto que estaban presentes unos fariseos. Los fariseos pertenecían a un grupo religioso judío que se caracterizaba por observar escrupulosamente la ley mosaica y sobre todo por hacerla cumplir. En su origen eran aquellos que pertenecían a una escuela de pensamiento judía que poco a poco fueron evolucionando en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Surgen como movimiento en la época de la cautividad babilónica, que sería entre el 587 a.C. y el 536 a.C. Era una rigidez la que les caracterizaba interiormente a los fariseos. Llevaban una soberbia interna. Junto a ello, el texto nos habla de los maestros de la ley. Estos últimos tenían un conocimiento profundo de las Escrituras, porque el maestro de la ley podía ser capaz de reproducir de manera física los textos bíblicos y de interpretarlos según sus parámetros. Ambos grupos de personas no se acercaron a Jesús con el deseo de conocerle, como ocurría en otros casos, ni tan siquiera por los milagros que realizaba. ¿Por qué? Querían a veces ponerle trabas, querían pillarle. Habían ido de todas las aldeas, nos dice el texto, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y habían oído que Jesús hacía curaciones. Llegan unos hombres. Este era el contexto, ¿verdad? Las personas que están ahí. Vale, pues llegan unos hombres llevando en una camilla a un paralítico. Nos imaginamos también a aquellos 4 hombres, uno para cada lado de la camilla. Debían de ser amigos del paralítico y además van muy decididos, tal como nos dice el texto, decididos a entrar en la casa y a poner a su amigo delante de Jesús. No lo tenían fácil, porque a Jesús le rodeaba una gran multitud, pero no dudaron en subir a la terraza y bajar por el techo la camilla hasta que pusieron al paralítico delante de Jesús. Tengamos en cuenta que las casas en la época de Jesús eran modestas, de caña o ladrillos, de adobe, amasados con los pies y cocidos al sol. Los muros se revestían con cal. El techo era de vigas entrecruzadas por ramajes y todo ello recubierto de barro apisonado
Y ahí la posibilidad de subirlo y bajarlo hasta donde Jesús estaba. Además no había chimenea. Total, dejan entonces al paralítico delante de Jesús, para sorpresa de todos los que estaban allí. Jesús mira la fe de aquellos hombres, dice el texto, pero claro, de aquellos hombres el paralítico no podía moverse, pero aquellos que le portaban le sostenían. Pero las palabras de Jesús sorprenden, esperando todos que se diera la curación de aquel paralítico. Pero Jesús dice, tus pecados están perdonados. Muchas veces pedimos a Jesús milagros de curación, pero no hay mayor milagro que el de nuestra conversión, la conciencia de nuestros pecados y el arrepentimiento. Y no hay mayor gracia, mayor don, que sabernos perdonados por el Señor. Porque eso significa que hemos sido salvados, que acogemos su salvación y que se hace presente el reino de Dios en nosotros. Jesús da un signo claro y potente por el cual habla claramente de que Él es Dios, el Dios único y verdadero. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Esta es su pretensión, sellada por su sangre y por su resurrección. Entonces, los maestros de la ley, los fariseos, le acusan de ser un blasfemo. La blasfemia es la falta de respeto a Dios, el tratamiento con desprecio o insolencia. Decían que Jesús era un blasfemo, porque se ponía en lugar de Dios, pero con ello decían, en realidad, que Jesús es Dios, porque esta es su pretensión. La pretensión de Jesús es que es Dios, pero los hechos, los signos, lo confirmaban. Es posible que expresaran su malestar entre ellos, sin pretender ser escuchados por Jesús, es decir, que susurraran, pero Jesús les oye y comprende lo que dicen, lo que hay en su interior, y para despertarlos a la fe realiza el milagro de la sanación física, porque el poder de Dios abarca lo físico y lo espiritual, entiende a toda la persona y la cubre con su infinita misericordia. Eso es lo que hace Jesús con aquel paralítico, una vez que ha piropeado la fe de los hombres que le portaban y le llevaban. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dice, levántate y anda. El título de Hijo de Hombre, ya sabemos que aparece en el profeta Daniel, puesto en boca de Jesús. Hijo del Hombre expresa la humanidad y la divinidad de Jesús. Entonces aquel hombre se levanta y camina, cargando con su camilla. La autoridad con la que Jesús le diría aquellas palabras, su tono y potencia de voz, su decisión clara y oportuna, debieron resonar en aquel lugar tanto. Una persona que lleva tiempo paralítica, lo normal es que dude. Pero aquel hombre, dice el relato, que inmediatamente se levantó delante de todos, porque podía haber pensado, voy a hacer el ridículo entre toda esta gente si me caigo. Pero no, cogió la camilla, la cargó y se fue a su casa caminando y alabando a Dios. También le puso confianza el paralítico. El temor se apoderó de todos ellos. Bueno, este temor es este temor que sobrecoge ante la grandeza de Dios. Viendo lo que había acontecido, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? Muchas veces, pues lo mismo, sobrecogernos, admirarnos, a alabarle, porque realmente hace maravillas. Vamos a interpretar, amigos, la escena. Una vez que hemos imaginado este pasaje bíblico, pues vamos ahora a interpretar la escena desde diferentes perspectivas. Primero, como si fuéramos uno más entre las personas que están ahí viendo a Jesús y escuchándole, ¿no? Vamos a imaginarnos ahí, uno más. Estamos contemplando a Jesús, hablar y actuar, le vemos elogiar la fe frente a la actitud de los fariseos y los maestros, vemos decir al hombre, tus pecados están perdonados, luego levántate, y entonces alabamos a Dios, le reconocemos como Dios. En este día es bueno que contemples así a Jesús haciendo milagros. El primero, el de la acción que realiza en ti, el de tu conversión, pero también todos aquellos milagros del ordinario y también extraordinarios. Esto es, por definición, un milagro, porque Jesús está vivo y los milagros se siguen produciendo y realizando. No ha de ser esto donde ha de basarse nuestra fe, obviamente, pero también, si estamos atentos, podemos verlos y nos pueden ayudar.
¿Qué milagro necesitas hoy en tu vida? ¿De sanación física? ¿De sanación interior? Es un nuevo día para convertirnos un poco más, para pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Este día está aquí. Otro no sabemos, ni siquiera sabemos si tendremos la hora siguiente. Adentrarnos así más y más en el corazón de Cristo para alabar a Dios por lo que hacen nosotros, porque sostiene el mundo, la creación, las cosas. Bueno, vamos ahora a ponernos como si fuéramos nosotros el enfermo. Seguro que muchos nos sentimos identificados en el enfermo, bien porque estamos físicamente enfermos o bien vamos llevando la enfermedad y le pedimos al Señor que nos cure porque sentimos el peso de nuestros pecados, también la falta de perdón de quienes nos rodea o el dolor de la enfermedad de otros. Muchos tipos de enfermedades podemos poner aquí, espirituales o también físicas, claro. Señor, perdóname en este día de lo que se me oculta. Cuántas cosas se nos ocultan. También tenemos que pedir perdón, porque ni siquiera tenemos luz para pedir perdón por ellas. Bueno, ¿qué tuvo que hacer aquel paralítico para ser curado? La parálisis le impedía caminar. Él no podía, por eso tuvo que dejarse llevar. Esto es difícil porque nos cuesta confiar en los demás, en los que nos rodean, pero no lo es tanto cuando son los hermanos de nuestra comunidad quienes nos llevan, cuando nosotros no podemos. El paralítico se deja hacer, se deja curar totalmente por el Señor, se deja llevar por sus amigos y llegado el momento también confía en el Señor. Reconoce que es pecador, que necesita ser perdonado, reconoce que está paralítico, necesita ser llevado. Pues reconozcamos hoy nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, queridos amigos, para poder recibir la salvación y por tanto la sanación de nuestro Señor. Aquel hombre, sostenido por otros, cree en las palabras de Jesús y coge su camilla. Nosotros creemos en las palabras de Jesús. Le presentamos en este día lo que somos y nos dejamos hacer, porque Jesús mío, creo en ti. Sáname, Señor, bendíceme, Señor, ven sana con tu amor, abraza mi dolor, sana mi infancia, restaura mis recuerdos, libera mis tristezas y lléname de ti. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios. Bien, amigos, les recuerdo que estamos en el espacio El Dios de cada día, reflexionando sobre el pasaje del paralítico de Lucas, viendo el texto como si fuéramos el paralítico y como si fuéramos también uno de tantos entre la multitud. Bueno, pues ahora vamos a ponernos como si fuéramos los camilleros. Si vemos en nuestra comunidad o en nuestro alrededor personas enfermas de cuerpo, ¿cómo no vamos a llevarlas a Jesús? Pues también podemos llevarlos a lugares como Lourdes, porque sabemos que ahí realmente, a través de la intercesión de María, que se realiza ese milagro, porque le realiza Cristo, porque se lo pide su madre y nosotros con ella pedimos al Señor. Pero también le podemos anunciar el Evangelio o invitarle a una confesión para que sus pecados sean perdonados, y esto es más importante, porque conlleva para esa persona mucho más que la salud, la vida eterna, la salud eterna, vamos. Como vemos, hay una serie de temas que aparecen en el texto. El primero, la necesidad de perdón. No es casual que sea un paralítico el enfermo, porque muchas veces el odio paraliza la vida y no podía recuperar realmente su capacidad para andar si interiormente estaba paralizado. La vida nos va agujereando, vamos a decirlo así con esta expresión, pero el amor es más fuerte. El perdón no es algo accidental en la vida cristiana, es fundamental en el mensaje de Jesús. Para perdonar hay que saberse perdonado, y solo cuando nos sabemos perdonado por el Señor, como le ocurre al paralítico, tus pecados están perdonados, entonces nuestro corazón se sabe restaurado por el amor de Jesús, entonces nuestro corazón es blando para perdonar a los demás, para que esos grandes milagros realmente se produzcan. Luego, porque nos sabemos perdonados,
perdonamos también a los que nos hacen daño, porque llevamos nuestro corazón lleno de misericordia. Así, cerramos páginas de nuestra vida y abrimos puertas para ser felices. Porque el odio constriñe el corazón, lo encierra en sí, lo aísla y le impide ser feliz. Es incapaz de liberar y el perdón implica precisamente liberación. Es necesario, amigo, que abramos nuestro corazón al perdón de nuestro Señor. Una maravillosa historia de perdón la conocen en la de Santa María Goretti, 1890, nacida en este año con unas condiciones económicas bastante precarias, tenía que trabajar, lo hizo cuando lógicamente fue más mayorcita, lo hizo con la familia Serenelli. En uno de sus hijos, Alessandro, pronto mostró interés por María y acosaba a la niña. Solo tenía María 11 años cuando es atacada por Alessandro de 20 y al resistirse intenta escapar y el chico la golpea 14 veces con un punzón. María es llevada al hospital, pero no pueden salvar su vida. Sus últimas palabras: lo perdono por el amor de Jesús y quiero que él también pueda estar en el paraíso. Estas son las palabras de una niña. Conmovido, Alessandro es encerrado en la cárcel, donde pasará 27 años en los que tiene un proceso de conversión a la fe. Liberado de la cárcel, va a pedir el perdón a la madre de María, quien perdona a quien había matado a su hija. En 1950, y en presencia de su madre, María es proclamada santa. Es una historia de perdón, pero nosotros en este día podemos abrir otras muchas. Depende de nosotros. Claro, la gracia de nuestro Señor nos precede, porque perdonar es una opción, pero tenemos que abrirnos también a la gracia de Dios. Cuando nos han herido y hemos sido víctimas, necesitamos un tiempo para que podamos ir asumiendo las cosas, pero hemos de saber que el camino es el perdón. Poco a poco, con la gracia de Dios, podemos hacer este camino. Es estar abiertos no solo a no tener rencor hacia el otro, sino estar disponible, si lo necesita, desde la prudencia, para que seamos de esta manera imagen de nuestro Señor. Oremos por todos los que nos han hecho daño, oremos en este día, se los vamos a presentar al Señor, para que el Señor vaya poniendo amor donde hay odio y podamos perdonar. El amor empieza por la oración por los demás, por la decisión de perdonar. Otro de los temas que aparecen en el texto es el de la comunidad. O sea, llevan al paralítico los camilleros, la necesidad de una comunidad concreta en la iglesia. Aunque vayamos a la Eucaristía, necesitamos estar en un grupo parroquial, en un movimiento, necesitamos tener personas de referencia para que realmente también en un momento determinado vamos a necesitar camilleros. Es muy fácil que en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, necesitemos camilleros. Pero también nosotros podemos ser camilleros de los demás. Los hermanos nos ayudan a crecer en la fe, son referencia de Cristo para nosotros, son nuestro apoyo, nos entroncan en la realidad eclesial, son nuestros hermanos de camino y nos sostienen cuando nosotros no podemos, porque flaqueamos, estamos cansados o nos sobrevienen las crisis propias de cualquier ser humano, que estamos peregrinos hacia el Señor. Querido amigo, te invito a que si no tienes una comunidad concreta, parroquial, movimiento, se la pidas a Dios, para que te ponga en el lugar adecuado dentro de la iglesia y sientas a los hermanos como eso, hermanos tuyos, porque lo son. Tú eres importante en la iglesia, no sería igual sin ti la iglesia. Todos tenemos mucho que aportar y se trata de saber dónde está nuestro lugar y de formar parte, porque ya formamos desde el bautismo, pero que sea también en la práctica, con nuestra colaboración y como poner lo que podamos de lo que somos para el servicio de la comunidad. La fe es otro de los temas que aparecen en el texto, como certeza interior que nos da empuje para superar dificultades. Aunque no veamos frutos, seguimos creyendo. Esa fe fuerte, que es capaz de mover montañas. Esa fe que se expresa también en la oración. De los unos para con los otros. Me refiero a la oración de intercesión. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración de petición nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él
Es el único intercesor ante el Padre, en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu intercede por nosotros. ¿Qué es interceder? Pedir a favor de otros. La intercesión cristiana participa de la fe en Cristo. Las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. La intercesión, nos dice el Catecismo, no conoce fronteras por todos los hombres, por los perseguidores, incluso por los que rechazan el Evangelio. Esta es una dimensión donde entra la fe, porque nosotros podemos sostener con la oración de intercesión a muchos. Recuerda a las personas que te rodean y que no tienen fe, y esto es otra manera de hacer comunidad. Oremos por ellos, sacerdotes, religiosos, obispos, el Papa. La oración de intercesión es una oración de petición, pero por las personas y las situaciones concretas que se las presentamos a Dios. Hoy te invito a que levantes tus manos como imagen de que levantes tu corazón a Dios y que pidas por las personas que te rodean sin cesar, sin cansarte nunca. Pase lo que pase, en fe. De esta manera eres como los camilleros, que llevas en la camilla a muchos que no creen porque están paralizados por su falta de fe. Ellos mismos también se han hecho paralíticos cuando han optado por no creer y han apartado sus vidas de Dios. Pues por estos paralíticos tenemos también que orar. Y por último, la alabanza a Dios. Que bien, si no sale como un tema fundamental en el texto, si lo es en cuanto a que es una consecuencia al ver la obra de Dios o simplemente por reconocer lo que Dios hace. El Catecismo dice que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por lo que es Él mismo, le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en fe antes de verle en la gloria. Pues bien, en este día vamos a alabar a Dios por todo lo que hace en nosotros. Vamos a cantarle para que libere de nuestro ser todo mal, puesto que junto con el perdón la alabanza es una forma de oración que nos libera al sentir una conexión única con Dios. Deja fluir la alabanza para que todo quede elevado en fe, para que el Espíritu Santo se mueva en ti y te lleve a la alegría profunda de glorificarle. En el pasaje, los que alaban lo hacen porque han visto las maravillas de Dios. Pero no solo alabamos al Señor cuando vemos sus maravillas, sino alabémosle siempre. En este día vamos a hacer esta elevación interior para decirle al Señor que le amamos, que le queremos, que Él es grande, que Él es bueno. De esta manera, amigos, se manifiesta su gloria en nuestra vida y así realmente podemos dar testimonio de Cristo vivo, como lo hizo aquel paralítico al levantarse de su camilla. Pues queridos amigos de Radio María, termino así el programa de hoy, invitándoles al perdón, a la intercesión y a la alabanza. Recuerden que pueden establecer contacto con nosotros por el correo El Dios de Cada Día 36@radiomaria.es y también pueden escuchar el programa en el podcast que está en la página web de Radio María. ¡Hasta pronto! Así finaliza en Radio María El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno.